¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la bendita luz, hermanos, que estas riquezas que pagó Cristo Jesús en la cruz por los que íbamos a creer, seamos merecedores conforme al pacto que Dios ha establecido a todos los que hemos sido llamados mediante su misericordia y la verdad, que es su bendita presencia que sobrepasa todo entendimiento y todo lo que se le pueda desear en el planeta Tierra, para poder tener el poder de caminar este camino y en todo momento tener paz con Dios. Son los deseos de este su siervo, que para ello echemos mano de estas riquezas a los que día con día buscamos primeramente el reino de Dios, la justicia. Así me pongo a los pies para continuar con la enseñanza número 33, habiendo ya orado a Dios por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, conozca o no conozca. También por los que Dios ha permitido dar un seguimiento, los suscriptores, los que anteriormente veían y por algún motivo se alejaron. He orado para que Dios los humille, para que los traiga, para que no se pierdan sus vidas, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Bendiciones a mi hermano Evaristo Nieves. Están las oraciones, igual mi hermana Piyama. Un abrazo, hermanita bendita. Siempre es de regocijo, siempre es de gozo cuando Dios le permite entender este lenguaje, la verdad de su camino. Así que me regocijo y le doy gracias a Dios porque le esté dando este conocimiento, esta revelación. Hemos orado por usted y por su familia. Así que así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con el capítulo 25 de Salmos, versículo 13. Vuelvo a repetir, capítulo 25 de Salmos, versículo 13. Bueno, ayer veíamos, para poder concordar este versículo con el versículo de ayer, el último que vimos, quién es el hombre que teme a Jehová, que, bueno, Dios me permitió ser un instrumento para poder discernir quién es ese hombre, cuál es el fruto que debe de tener. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, también vimos que solamente Dios va a enseñarle al hombre que teme el camino que debe de escoger. Y siguen las bendiciones en el versículo 13. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Gozará del bienestar. Sí, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos creó y nos diseñó para abundarnos y llenarnos de vida, de alegría, de gozo y de riquezas espirituales, las cuales perdimos por el pecado cuando entró el pecado por un hombre, pero que por su gracia, por su misericordia, Dios, enviando a su unigénito Hijo, a los que creímos, nos regresó esta bendita bendición, que es el gozo del bienestar, porque el hacer el bien, el echar mano del Edén, del campo que nos dejó, recuerde que todo lo que hizo Dios le sirve, y aquí estamos hablando de una obra de amor. Y cuando uno alcanza esta bendita riqueza, vienen en automático todas las bendiciones y viene un gozo. Hay un gozo que no puedo parar,
Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y sí, efectivamente aquí lo dice. Bendito hermano, gozará él del bienestar, de la presencia de Dios, del campo, y su descendencia heredará la tierra. ¿Qué tierra, bendito hermano y bendita hermana? Según el versículo, es el mensaje. No está hablando de la vida eterna aquí, está hablando del Edén, del campo que perdió Adán y Eva, y que Cristo Jesús, cuando vino, decía: alcen los ojos, porque ya está listo todo, rueguen por obreros, a la vez la mies es mucha, ya está el campo para que trabajen en él, que es el Evangelio, que es enseñar, que es dar testimonio de este bendito camino. Entonces, en una verdadera congregación en donde hay temor, como lo vimos ayer, ¿cuál es el temor? Y Dios los guarda, y Dios nunca le quita el lenguaje ni el entendimiento a su palabra. Bueno, su descendencia, que son los que Dios nos permite, mediante su poder, convencer de dejar el mundo para entregar sus vidas a Dios por medio del pacto y del bautizo, y que nacen espiritualmente, son nuestra descendencia, que es espiritual. Y los que nazcan en esa iglesia que teme, que enseña la verdad, van el día de mañana a ser pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, puestos por Dios y no por el hombre. Y van a heredar el título por Dios, el diploma por Dios, la cobertura de Dios, y no el engaño del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre que teme, como lo vimos ayer, no peca, tiene la presencia de Dios, que es la que nos enseña, que es la que nos da entendimiento, y por lógica va a enseñar la verdad, va a enseñar la sana doctrina, y los que lleguen a un crecimiento espiritual van a hablar lo mismo. Y su descendencia heredará. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esta obra que mucha gente no entiende es una herencia que Cristo Jesús nos regresó con su sangre. Lo que perdió Adán y Eva es una herencia que recuerde que tuvo que venir con muerte, porque mientras no haya muerte, mientras que el testador vive, no podemos ser acreedores a la herencia. Cristo Jesús tuvo que venir para que vinieran todas las promesas de Dios a la muerte de Cristo. La resurrección, el Espíritu, el ser luz, el ser sal, recuperar el Edén. Recuerde que en el primer tratado no hubo evangelio, fue una sombra nada más. Entonces, su descendencia heredará la tierra. Dice en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nuevamente, aquí está la verdad. Claro que a muchos se engañan, porque todos aquellos que son engañados y están en el mundo tienen pereza de leer. Y cuando leen un versículo, no se chutan la Biblia. Y si se chutan la Biblia con pecado, no pueden tener revelación. Ahora, ¿cuál es una comunión íntima? El Espíritu Santo dentro del ser humano, y que el Espíritu Santo nos esté escudriñando nuestro corazón y nos esté dando a conocer al Padre día con día. Pero fíjese lo que dice, está escrito, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. Claro que los impíos dicen, Dios no hace, Dios vino por pecadores, Dios ama a todos, y los pecadores se defienden con eso. Pero no, la relación íntima con Dios son con los que le temen. Y ya vimos, yo le vuelvo a repetir lo mismo de ayer. El temor.
El temor es conocer primeramente a Dios, conocer cómo lo podemos provocar a ira, que es la desobediencia, la práctica de pecado, la idolatría, y el pago que ha dado Dios en su ira a los que no han guardado sus mandamientos, empezando con el diluvio, Sodoma y Gomorra, que en el Nuevo Testamento así lo dice Dios literalmente, por medio de Pedro, que esto fue ejemplo que nos puso Dios, ejemplo, el diluvio, Sodoma y Gomorra, para los que quisieran vivir impíamente. Horror. Se ha apoderado de mí, Señor, a causa de los inicuos, de los que dejan tu ley. Otro versículo bíblico más. Entonces, si yo creo por fe y veo el justo pago que Dios ha dado a los transgresores de su ley, pues yo mejor tiemblo. Y si tiemblo, pues no voy a pecar, no voy a hacer lo mismo de ellos. Entonces, como Dios es santo, 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 y Cristo Jesús vino y me limpió con su sangre, para que pudiera habitar Dios, que no habita con el pecado, y cuando me bauticé me dijo, ya no peques más, para eso se te dio el poder, ya no peques más, y en cada mandamiento que Dios te vaya dando, velo practicando, porque si tú haces lo contrario y transgredes después del conocimiento, no tienes temor de la muerte, no tienes temor de que te vayas al lago de fuego, no tienes temor de la ira de Dios y de todo el fruto que hemos visto bíblicamente de cómo los deja Dios en la ignorancia y con el fruto que tienen. Entonces, sí es muy importante quién tiene la sabiduría, quién tiene vida, quién es un verdadero cristiano, porque recuerde, la palabra cristiano significa ungido, pequeño ungido. La palabra Cristo significa ungido o Mesías. Y ungido es aquel que recibió el favor inmerecido por gracia, que es la presencia de Dios. Ahora, a mí sí me engañan diciendo eres cristiano por cargar una Biblia o por ir los domingos a una congregación y no tengo a Dios adentro, no estoy ungido, no soy cristiano, soy de carne. Claro, me engañan. Entonces, el verdadero cristiano es el que tiene a Dios. Y para poder tener a Dios dentro de mí, pues hay un precio. Claro que es gratuito. Cristo Jesús la trajo gratuitamente. Pero el precio es que una vez que lo recibí gratuitamente, me dijo, teme, teme. Y al temer ya le dije, es creer en la ira y el castigo, en el galardón del fruto que da Dios a los pecadores y de que va a haber una resurrección y que hay un lago de fuego. Ahora, ya le dije, yo temo no a Dios, sino a su palabra. ¿Sí? A su palabra, a la maldición. Ahora, yo temo, no peco, y si no peco, no entristezco. No tiene por qué salirse Dios de su tabernáculo. Solamente Dios se sale porque Dios es santo, no puede habitar con el pecado. Yo espero que entendamos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Claro, sí, porque el que nos da, el que nos traduce este lenguaje que es espiritual y que no es terrenal, el que nos enseña, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que dice, y no hay necesidad de que nadie les enseñe, sino que el Espíritu mismo les enseñará. Él les enseñará. Entonces, ¿qué es lo que hace un siervo cuando Jesús dijo, vayan y enseñen? Si el Espíritu Santo enseña, entonces ¿por qué nos dijo Cristo Jesús? Enseñen. No, el pastor, el representante, está para cuidar
para exhortar, para amonestar, para redarguir, para cuidar al rebaño e inclinarlo al temor y a la obediencia, para que por medio del Espíritu Santo puedan comprender lo que Dios me dio por gracia y puedan comprender el lenguaje de enseñar la bendita palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo el mejor maestro del mundo, el único Hijo de Dios, no todos lo entendían. Los pecadores no entendían su lenguaje. Entonces, no importa el pastor, no importa la congregación, claro, sí importa, pero sobre todo importa el temor que uno tenga de no pecar y de guardar ese depósito para poder seguir teniendo vida y poder seguir entendiendo la palabra. Por eso dice la bendita palabra otra vez: y a ellos hará conocer su pacto. Y sí, habla del pacto, porque ¿cuántos cristianos no conocen que el pacto es una muerte, una separación total del mundo? Porque ese es el pacto, el bautizo, que significa baptizo, que significa inmersión, es lo que mejor simboliza una sepultura, como dice en Romanos 6, es lo que mejor simboliza el ser enterrados, porque Romanos capítulo 6 habla del pacto. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O qué no saben? Que los que hemos muerto al pecado, hemos muerto. ¿Y qué dice, verdad? Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo a la semejanza de su muerte. Entonces, es muy importante que el pacto, mire, les lo voy a explicar bien, porque hay muchos cristianos que no entienden por el pecado. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Ahora, Dios crea al ser humano con la presencia de Dios en el huerto del Edén. Llega el enemigo, engaña, hace transgredir la ley que Dios le dio y Dios se aleja. Dios es justo, lo sabía Adán y Eva, y se aleja. Eso es muerte. Se alejó, y se alejó por miles de años. Dios, hasta que nos regresó su bendita presencia por medio de Cristo Jesús. Ahora, una vez que nos separó Satanás, entonces viene Dios y nos dice: oye, vino un enemigo que te separó de mí, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Ahora, yo te quiero dar vida, pero necesitas alejarte. Así como Satanás te alejó y aprendiste la vana manera de vivir de los deseos de la carne, así de igual manera yo te aparto de todo eso por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. Entonces, muchos no conocen el pacto porque no tienen el Espíritu Santo. Yo cuando he hablado con cristianos engañados, me dicen fanático. Y sí, mire, en 1 de Corintios, si usted ha leído la bendita palabra, habla, así dijo Pablo, bueno, Dios por medio de Pablo, dice: porque nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Así lo dice la palabra, ¿sí? Pero para nosotros, los que hemos creído en la cruz de Cristo, los que hemos creído en su muerte, en este fanatismo de dejarlo todo, poder de Dios. Recuerde, yo siempre le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que este es un pacto de fe. Si la bendita palabra me dice que yo soy extranjero, peregrino, gente de paso, advenedizo, que el planeta Tierra no es mi hogar, que Dios me dio una funda, un traje de astronauta,
para poder respirar y vivir mientras estoy aquí, pero que mi hogar está allá arriba, entonces yo le digo, extranjero, peregrino, advenedizo, gente de paso, yo le digo, me voy de vacaciones ahorita a España, o a Puerto Rico, o a Estados Unidos, o a Perú, por un mes. Y dejo aquí mi trabajo, dejo mi casa, dejo todo, mis mascotas y todo. Y llego allá y me empiezan a ofrecer trabajo, y me empiezan a ofrecer que me quede ahí. Yo les digo, no, perdóname, pero mira, es que yo tengo familia allá y tengo mi trabajo, yo tengo otras cosas, no me puedo quedar, disculpa, vengo nada más de paso, vengo como extranjero, y no soy de aquí, extranjero es, no soy de Perú, soy de otro lugar, tengo que regresar al lugar de mi nacimiento, donde están mis raíces. De igual manera, el que no ha entendido que nuestra patria, nuestro hogar, la vida eterna y todo lo que Dios nos tiene está allá arriba, y que aquí nada más somos peregrinos extranjeros, gente de paso, advenedizos, pues es obvio que si a mí los del mundo me dicen, oye, mira, ¿por qué tú no haces esto? Yo digo, porque yo no soy de aquí, porque yo no voy a perder el tiempo, porque imagínense que yo vaya entonces a Perú por un mes y salga a buscar trabajo y salga a buscar escuela para mis hijos, si voy a estar un mes. De igual manera, el tiempo que Dios nos va a permitir aquí en el planeta Tierra es como humo, es como nada. Dios es eterno. Por eso dice, aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Y si yo voy a Perú de vacaciones, pues voy a aprovechar bien el tiempo para salir a conocer un lago, para salir su cultura. No voy a perder el tiempo saliendo a buscar trabajos o trabajando, no. Con comparativas, pongo simbolismos. Ahora, es muy importante que el que teme a Dios tiene la presencia de Dios, y la presencia de Dios nos da el conocimiento del verdadero pacto. Por eso dése cuenta cuántas iglesias hay que no conocen el verdadero pacto de la cruz, el verdadero pacto de una muerte, el verdadero pacto de una entrega, el verdadero pacto que nos ha traído Dios. Entonces, a ellos hará conocer su pacto, a los que le temen. Por eso, bendito hermana y bendita hermana, a una persona necia, no trate de explicarle, como dice la palabra, no le eche perlas, porque se van a volver contra usted. O sea, una persona cuando no entendió a la primera o a la segunda que está pecando y que está mal, y que usted le sacó la Biblia y aún así es necia, ya no le diga nada. Ya no va a entender, por más que usted le hable, porque no tienen a Dios. Dice en el 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Otra bendición de tener el Espíritu Santo, otra bendición a los que le temen. Otra bendición. Y aquí está, fíjese bien, cómo lo que le acabo de explicar, aquí lo va a fortalecer Dios. Fíjese bien. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Dónde está Jehová? Y entonces, como dicen Colosenses 3, versículos 1, 2 y 3, si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Ahora, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, siempre que estaban lejos de la ciudad santa, cuando estuvieron en Babilonia, deportados, Daniel y los que oraban con la ventana abierta donde estaban, con la vista hacia el templo. Ahora, ¿qué simbolismo? ¿Qué nos trata de decir Dios? Yo le hablé del bautizo, del pacto, de una muerte. Bueno, todo lo que hay aquí abajo, la vana manera de vivir que recibí de mis padres, esa vana manera de vivir que entró cuando el ser humano pecó y Dios se alejó y Satanás metió su sabiduría, que es terrenal, que
es buscar las cosas de aquí abajo, que es lo corruptible, lo que va a desaparecer. Entonces, recuerde que vimos ya en el Salmo pasado también, que alcemos la cabeza, que no la agachemos. Entonces, yo hago un pacto, yo recibo el pacto de Dios de buscar las cosas de arriba y de dejar o estimar todo como basura. Entonces, viene Satanás a ofrecerme los deleites temporales y yo no los veo. Y me dice, oye, le digo, no molestes. Yo tengo mi mirada puesta en el galardón. Tengo mi mirada puesta en Jehová. Tengo mi mirada puesta en las cosas. Pero mira, voltea tantito. No, no, no. No me interesa tu basura. No, entonces eso me va a ayudar a que mi carne, mientras esté en este cuerpo humano, no tenga la tentación. Es, por ejemplo, como un adicto a la cocaína. ¿Usted por qué cree que lo encierran en Oceánica o en algún lugar donde va a llevar un proceso de desintoxicación? Precisamente para que no tenga seducciones, para que no vaya el amigo y le diga, mira, te traje un gramito de cocaína y te traje una chelita. Y pues en Oceánica, pues ni chelita, ni amigos, ni nada, hasta que se desintoxique. Entonces, de igual manera, por eso lo tienen aislado, por eso lo tienen encerrado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero dejar la cocaína y soy cocainómano y en cada esquina me ofrecen cocaína y en cada esquina me invitan cocaína? Pues va a ser muy difícil. Entonces, es por eso que el pacto, la muerte, es poner la mirada allá arriba y como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura. Pero ¿cuál es la basura? La mentira. Porque si yo estoy en Perú como extranjero y peregrino y me está esperando mi familia, mi padre y mi madre en la casa, y alguien me engaña para darme un trabajo, pues me quedo ahí y ya perdí todo, ya no regresé a mi hogar, ya me quedé ahí. Entonces, yo le pongo parábolas para poder entenderlo. Bueno, mis ojos, los que temen, ¿verdad? Los que guardan, están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y aquí lo está profundizando. ¿Cuál es la red? El mundo, lo de aquí abajo. Entonces, yo estoy arriba y aunque haya 1000 que me entiendan red, aunque hayan 1000 que me entiendan, Dios me las quita. Dios me las quita. Pero si yo estoy aquí abajo, la red es el dinero, la red es todo deseo, toda seducción que trae Satanás y que busca mi carne y que me va a llamar la atención. Claro, Dios la utiliza como red, porque son dioses donde queda uno atrapado. Y ya no salen. Como yo le digo, el Facebook es una red, el Internet es una red, según cómo lo use uno. Yo, por ejemplo, las redes sociales las uso para darle gloria a Dios, nada más. No para estar perdiendo el tiempo, no para estar metiéndome a que mis ojos codicien lo que ofrecen, que el Tamo, que el Mercado Libre, que no para estar codiciando, no para estar buscando casas, carros, trabajo, no, chateando, tratando de engañar, no para eso lo utilizo, no lo utilizo para estar jugando con jueguitos ahí todo el día, ¿verdad? Perdiendo el tiempo y que me enloquece, no. Entonces, el estar con la mirada puesta arriba es desechar absolutamente todo lo que va a ser quemado y destruido cuando Dios venga. Ahora, Dios le promete, ¿usted guarda el pacto? Claro, si el Espíritu Santo le hizo conocer el pacto, entonces usted va a tener los ojos arriba y la promesa de Dios es que Dios lo va a guardar. No va a permitir que caiga en la red. Estas son las bendiciones de Dios. Y yo, el día de hoy, le doy testimonio que Dios es veraz. Dice en el 16, mírame, le dice este varón a Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Entonces, estamos viendo también las profecías y estamos viendo lo que un verdadero varón
pide, ruega. No pide, dame trabajo, Señor, prospera mi trabajo, dame dinero. Nunca, yo le dije, bendito hermano, y siempre le voy a repetir en cada enseñanza, nunca vamos a encontrar en la verdad la mentira en la que muchas congregaciones piden por cosas que Dios no dejó que pidiéramos, ni que no nos conviene para pedir. Ahora, aquí al decir, mírame y ten misericordia de mí, sí. Mientras estemos en este cuerpo humano, como dijo Pablo, yo no confío ni en mí mismo. En todo tiempo estoy peligrando. Y cuando soy débil, soy fuerte. Ahora, sabemos que mientras estemos creciendo con la cizaña, mientras estemos en este tabernáculo, corremos peligro si nos descuidamos, si cabeceamos. Entonces, el pobre de espíritu es estar pidiendo y rogando a Dios su diestra, su maná cotidiano, su presencia. Todos los días hay que estar rogando. Algún día, cuando venzcamos, seremos transformados a semejanza de Él. Allá ya no vamos a estar en esta miseria. Perdón, Dios no es un Dios mísero, no, pero recuerde que estamos en una prueba. Digo, en esta miseria, en este cuerpecito, en este tabernáculo que me jala las cosas del mundo. Allá vamos a tener un cuerpo poderoso, incorruptible, pero mientras esté aquí, Dios me enseña a depender de Él todos los días. Entonces, ¿qué le digo? Señor, mírame, mira que estoy en un cuerpo humano, tú lo sabes, mira, Señor bendito, que mi carne me pide, y ten misericordia de mí. O sea, en pocas palabras, sígueme sustentando, Señor. No te alejes de mí. Fortaléceme, Señor. Porque estoy solo y afligido. De igual manera, proféticamente, ¿hay enseñanza aquí de la apostasía? ¿Cuántos justos hay? Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la mayoría de las iglesias hoy hablan de un avivamiento. Hablan y se jactan de que hay muchos cristianos. No, la Biblia dice lo contrario. De hecho, yo le voy a hacer un resumen de toda la Biblia. Primeramente, el primer hombre creado pecó. Luego, Dios, fuera del Edén, a la descendencia de Adán y Eva, cuando mataron a un justo llamado Abel, Caín, y que Caín fue expulsado, tuvieron un tercer hijo y Dios tuvo misericordia, ya no les regresó al Edén, pero Dios les mandó, tuvieron su ley todavía. Entonces, la bendita palabra de Dios dice que ellos eran hijos de Dios, y la descendencia de Caín se inclinó a otras cosas, dos pueblos ya desde un principio. ¿Qué pasó desde los inicios? Bien, hubo 10 patriarcas en la generación de la genealogía de Adán y Eva, 10 patriarcas. De hecho, el séptimo fue perfecto, fue el que fue transpuesto, llamado Enoc, y el 10º fue Noé. Pero ¿qué pasó con esa descendencia que creció de los patriarcas? ¿Qué pasó con toda esa gente que se llenó antes del diluvio, que se llenó el planeta Tierra? Pues que la mayoría del que era pueblo de Dios se inclinó al mal, porque desobedecieron a Dios cuando dijo que no tuvieran una relación con el otro pueblo, que era de Caín, que no tuvieran una comunión con ellos. Como también proféticamente no hay concordancia las tinieblas con la luz. Hoy también Dios nos dice que yo no puedo tener una comunión ni puedo tener amistad, porque Satanás y Cristo son enemigos. Y si un pecador tiene el mal y un hombre justo tiene el bien, ¿qué compañerismo o qué entendimiento puede haber entre ellos dos? Ninguno. Ahora, desde ahí empezamos a ver cómo la mayoría se inclinó al mal y quedó
un solo justo llamado Noé. Noé hizo el arca, Dios destruyó la maldad y la iniquidad y la impiedad en su ira de todos aquellos que conocieron el camino, pero que transgredieron la ley, y acabó con todos, y únicamente se salvó Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Ahora, desciende el diluvio y Dios le dice: multiplíquense, denme hijos, denme pueblo. Claro, al decir multiplíquense es porque Noé, Sem, Cam y Jafet tenían el mandato de instruir a sus hijos a adorar a Dios. Es multiplicar, como también hoy nos dice: multiplíquense en el bautizo y enseñando el camino, multiplíquense para que nazcan espiritualmente. Lo mismo con ejemplos terrenales. ¿Qué pasó? Que se empezaron a multiplicar y que ya proféticamente había uno de los hijos de Noé tocado por el malo, que fue Cam, que en la 3ª generación, ya una vez que Cam murió, le nace de su generación un hombre llamado Nimrod, que fue el primer cazador, que proféticamente, siempre que Dios habla de un cazador, habla de hijos del diablo. Ahora, cuando Dios les dijo multiplíquense y llenen la tierra, hizo lo contrario a lo que Dios mandó, porque les dijo: no, sino juntémonos en un valle y hagamos una cúspide que llegue hasta el cielo, altivez, soberbia, prosperidad. Ser como Dios, que fue lo que deseó Satanás, que fue la torre de Babel, confusión de lenguas. Ahora, ¿cuántos justos quedaron después de Babel, a los que han leído la Biblia? ¿Cuántos justos quedaron después de que Dios confundió las lenguas y se fue cada uno? Ninguno. No quedó ningún justo. De ahí se fueron todos, ya con una doctrina y con dioses de ídolos. Ya se fueron cada uno con su lengua a llenar la tierra. No había quien conociera a Dios. Ahora Dios toma a un hombre llamado Abraham y hace un pacto con él a los 75 años de edad. Lo saca de Ur de los Caldeos, teniendo la enseñanza del pacto de la muerte, de la separación de nuestras costumbres, de la separación de nuestros dioses, de la separación de la vana manera de vivir. Y Abraham dejó toda una vida de enseñanza, toda una cultura, porque Abraham, primero se llamaba así, no conocía a Dios, estaba ajeno a Dios. Abraham creyó y salió y dejó, que ese es el bautizo también que le estaba diciendo yo proféticamente, el pacto, que para poder tener una comunión con Dios tuvo que dejar todo. Ahora, Abraham, que fue fiel, que luego le puso Abraham, saca una descendencia de Dios por medio de Isaac, por medio de Jacob, de los 12 patriarcas. Y se multiplican en Egipto, principalmente en Egipto, ¿verdad? Pero vamos a remontarnos antes de Egipto. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Tuvo 12 hijos y una hija. ¿Cuántos fueron justos de esos 12? ¿Cuántos fueron justos? 1 o 2, quizá Benjamín, que era el más chico. Pero Benjamín no se le tomaba como pecado en aquel entonces, aunque después pecó, la tribu de Benjamín. Pero yo hablo del hijo porque era pequeño todavía. Pero la mayoría estuvieron inclinados a hacer el mal, solamente José era justo. ¿Qué pasó cuando el pueblo se multiplicó en Egipto y fue sacado? ¿Cuántos fueron obedientes? ¿Cuántos perecieron en el desierto? Solamente pasaron 2 a la tierra prometida donde emana leche y miel, Gedeón y Josué. Nada más. Claro que Moisés fue amigo de Dios, pero ya había cumplido con su ministerio. Moisés no pasó, ni Aarón tampoco pasó. Entonces, va usted viendo, hermana y hermano, cómo
Y voy para más, cómo siempre la descendencia de Dios ha estado inclinada siempre al mal. Siempre han sido pocos los que se han quedado, porque estoy explicando, mírame Señor, estoy solo y afligido, ya proféticamente en los tiempos de hoy. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la tierra de Canaán? Cuando Josué, que ahí está el libro de Josué, ¿verdad? Pues mientras estuvo Josué, el pueblo fue obediente, ganaron la tierra, echaron a los filisteos. Pero ¿qué pasó después de que Josué murió? Que todavía no terminaban de posesionar toda la tierra prometida, que empezaron a ser tributarios y empezaron en contra de los mandamientos de Dios de destruirlos a todos ellos y de no dejar a nadie vivo, simbólicamente, de destruir sus dioses. Ah, no, los hicieron tributarios. Cuando vieron el poder y que no podían con ellos, ellos dijeron, les vamos a dar dinero, pero déjenos vivir aquí. Y ya profetizando hoy los obreros fraudulentos. Y la mayoría del pueblo, otra vez pecó. Y viene el tiempo de los jueces, que dura 400 años ese periodo. ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? ¿Se ha leído? Pecado y pecado y pecado. Se arrepentían. Dios les mandaba a alguien como Baruch, como Gedeón todavía estaba, como se me olvidó el nombre de esta mujer, y les mandó en el tiempo de los jueces 400 años, pero se arrepentían y volvían a pecar, se arrepentían y nada más había 1 o 2 justos, hermano, en todo ese tiempo de 400 años. Luego viene el tiempo de los reyes, de Samuel, el profeta, cuando el pueblo pedía un Dios, un rey, y Dios se los da, el rey Saúl. ¿Y qué pasa en esa época de los reyes? Está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. ¿Qué pasó? Pues que la mayoría de los reyes, empezando con Saúl, David fue amigo, luego Salomón también pecó, se dividió el reino en 2 por la ira de Dios, en Israel y en Judá. Y un rey tenía que reinar en Israel y otro en Judá. ¿Y qué pasó en todo ese periodo? Que en todo ese periodo de los reyes, si acaso 7 reyes, si son muchos, no recuerdo bien, pero 7 fueron justos, y la mayoría de los reyes de lo que nos habla, que fueron más de 50, fueron pecadores e inclinaron al pueblo a la idolatría. Y siempre en ese tiempo hubo profetas como Eliseo, como Elías, como Jeremías, como Isaías. Hubo profetas que predicaban la verdad y todo el pueblo se les aventaba encima. Era 1 o 2 los que predicaban la verdad. Estoy haciendo un reconocimiento de todo, hermano y hermana. Y claro que la Biblia es profética, porque todo lo que permitió Dios en el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Para mostrarnos lo que iba a venir, como dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Todo era una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿qué pasa después de los reyes? Bueno, pues que se cumple la profecía de la destrucción del templo, que en su momento Dios permitió a Salomón hacerlo. Y la deportación del rey de Babilonia a Babilonia, el castigo. Y ahí está el libro de las Lamentaciones, 70 años hasta que esa generación murió y salió otra generación de israelitas en donde se les permitió un segundo templo, se les permitió la liberación
un segundo templo por Esdras y Nehemías, se les permitió nuevamente el favor de Dios, los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Que después de un tiempo pecaron nuevamente y vino el helenismo, conocido así antes de Cristo Jesús, un silencio por 375 años, donde Dios se separó del primer pueblo y donde hubieron 5 imperios que oprimieron a ese pueblo antes de la llegada de Cristo. El último imperio fue el romano. Y estuvieron sin Dios, padeciendo, sufriendo. Ahí está en una Biblia, un libro apócrifo que se llama Los Moabitas, que habla precisamente de la historia que vivieron, pero que no es un libro espiritual, porque Dios ya en 375 no hubo ni profetas, no hubo nada, hasta que llegó Cristo Jesús. Ahora, empecemos con Cristo Jesús, empecemos con el nuevo pacto, empecemos. ¿Cuántos creyeron en Cristo? Porque todos los que lo seguían y todas esas multitudes se acercaban nada más para que Cristo Jesús les diera de comer y para que los sanaran. Pero cuando Cristo les hablaba del pacto de muerte, al pacto de la cruz, decían, dura es esta palabra, y muchos, y así lo dice la palabra, y muchos de sus discípulos volvían atrás. Muchos. ¿Quiénes son los que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle? Todas esas multitudes que le siguieron, todos los que estaban cuando subió a Jerusalén el burro y estaban, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, todos ellos son los que decían, crucifíquenle, arriba el César, suelten a Barrabás. ¿Y cuántos fueron los verdaderos seguidores de Cristo? Que lo siguieron hombro con hombro y que dejaron redes, dejaron padre, casas, mesas de impuestos, y lo dejaron todo y pagaron el precio por ¿cuántos fueron? Bueno, yo se lo digo. Cristo Jesús, cuando resucitó, ¿a cuántos se les presentó vivo? A un poco más de 500. Ahí vamos. Ahora bien, Cristo Jesús muere, resucita, encarga a su iglesia que apacienten, que hagan la obra, y empezando en el libro de los Hechos, ¿cuántos opositores habían? Sí, todavía no estaba la apostasía, crecía y crecía la iglesia, pero también habían lágrimas. También Pablo decía, pero por ahí, lo digo llorando, muchos son enemigos de la cruz de Cristo, y eso que todavía no estaba la apostasía de hoy. Ahora, proféticamente, en todos los tiempos de Pablo para adelante, hubo un avivamiento, sí, pero ahora, ¿cuántos cristianos quedan verdaderos? Nos hemos quedado solos en el aspecto que la mayoría de los que se autodicen cristianos no son de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, no lo digo yo, uno de los simbolismos para que Cristo Jesús regrese, sí, son las guerras, terremotos, pestes, hambres, pero el principal, para que se dé lugar al anticristo, era que primero tenía que venir la apostasía. Y le dejo de tarea, cheque lo que es apostasía. Entonces dice, mírame, dice en el 16, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Y yo sí quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, yo cuando empecé muy contento, chiquito, recién bautizado, conviviendo con hermanos, pero cuando me fue dando un crecimiento Dios, y me espanté del horror y de la hipocresía, de los que no guardaban el pacto, que eran casi todos. Hubo un momento, como yo le di testimonio, en donde Dios me permitió ser llamado en el sur de la Ciudad de México, en un pueblillo ahí lejos, que habían como 9 iglesias
autodominadas cristianas, que bautistas, que metodistas, que el séptimo día, todas pecaban, todas estaban en contra de la prédica de Cristo, de la cruz de Cristo, y me fui quedando solo. Y Dios siempre me permitió ovejitas, pero las arrebataban. ¿Sí? Pero me fui quedando solo, no por ovejitas, sino en el ministerio. Dije, Señor, ¿quién hay que guarde tu pacto hoy? ¿Quién hay que tema? Entonces, esto es profético, hermano y hermana. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, Señor. Porque, como dijo Pablo, pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Adán y Eva. Como dice la palabra, Raquel llora por sus hijos en angustia. Entonces, al estar viendo nosotros, los pocos que quedamos de pie, la mayoría del pueblo de Dios muerto y engañado, pues estamos en angustia, estamos con un sufrimiento, estamos con un padecimiento. Las angustias de mi corazón se han aumentado. ¿Por qué? Porque cada vez se aumenta más la hipocresía, cada vez aumenta y se multiplican más los malos. En estos tiempos que nos ha tocado, sácame de mis congojas. Sácame de mis congojas, Señor. Dice, fortaléceme, Señor. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando somos débiles, Dios nos fortalece para seguir adelante. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo. Mira mi aflicción, ya le dije cuál es, y mi trabajo, porque a pesar de que proféticamente estamos viendo la apostasía a nivel mundial, hay quienes todavía trabajan. Son contados. Yo le decía la vez pasada, yo no generalizo. Habrá alguien que esté en la verdad, habrá alguien que predique, habrá alguien que toque puertas, suba a los camiones a predicar con el Espíritu Santo, habrá, pero ¿cuántos son? Y perdona todos mis pecados. Entonces, vamos a ver, porque la Biblia se puede contradecir con este versículo. ¿Cómo que este hombre era justo? ¿Cómo que no pecaba? Porque el que peca no tiene el Espíritu Santo. El que teme no peca. Bueno, hay pecados de ignorancia, hermano y hermana, que a lo mejor en una palabra, en una expresión, o cuando pasó a alguien que tenía que dar el Evangelio, por otra cosa se me pasó, pero no lo hice adrede. Bueno, yo todos los días amaneciendo y terminando también el día, le pido perdón a Dios por mis pecados de ignorancia, por los que pude haber hecho sin darme cuenta y que no hubo algún hermano o alguna hermana porque no se dio cuenta que me ayudara y me exhortara. Entonces, en todo momento tenemos un corazón sensible, un corazón con temor, un corazón de rogativa, por sabiendo que el pecado paga un salario de la muerte. Dice en el 19, mira a mis enemigos cómo se han multiplicado. Aquí está la congoja, aquí está la aflicción, aquí está lo que le dije. Por eso le hice yo un resumen de todos los tiempos y todas las generaciones. ¿Cuántos santos han habido? ¿Cuántos han dado sus vidas y cumplido con el pacto de Dios? Ahora recuerde quién es mi enemigo. Mi enemigo es aquel que hace afrenta al Espíritu de gracia, que deja el pacto por irse al mundo. ¿Por qué es mi enemigo? Porque está escrito, Dios le quita su presencia, le pone un velo y le permite ser instrumento del adversario, del que predica contra la cruz, del que aborrece la luz, y nos empiezan a perseguir. Ahora,
Fíjese bien, aquí está otra vez apocalípticamente y proféticamente. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Y sí, podemos concordar con 1 de Juan capítulo 2. ¿Qué dice? Señor, dice así: habrán oído, hermanos, que viene el anticristo. Pero yo les digo, hermanos, que ya es la última hora, porque han surgido muchos anticristos, hermanos. Eran de nosotros, hermanos. Salieron de nosotros, se bautizaron, les predicamos, pero no eran de nosotros, hermanos, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la cruz. Entonces, anticristo significa contra Cristo. Y cuando predicamos lo que Cristo Jesús vino a predicar, están en contra de Cristo. Eso se llaman anticristos. No están en contra de nosotros. Entonces, se han multiplicado. Dice, y con odio violento me aborrecen. Pues sí. Porque, pues, el enemigo odia. Mire, le voy a decir algo para meditar un poquito en esto. Recuerde que el pecado empezó en el tercer cielo, con la primera creación de Dios, que era angelical. Se rebelaron la tercera parte de los ángeles. O sea, de cada 9 ángeles, 3 se rebelaron contra Dios. Ahora, el principal que engañó, llamado hoy adversario, Satanás o diablo, era un querubín, que fue el que engañó a todos. ¿Cuál fue el pecado que él cometió? Deseó el trono de Dios, deseó ser como Dios, deseó que lo exaltaran, que lo adoraran. Ahora bien, si Dios a nosotros nos promete un trono, nos promete ser como Cristo y sentados a la diestra, fue lo que codició Satanás. Y él odia y va a hacer todo lo posible para que usted no tenga lo que él codició y deseó. Por eso nos odia, porque nosotros tenemos esas promesas cuando él ya no tiene perdón, cuando él ya no tiene vuelta de hoja. Pero nosotros vamos a reinar junto con Cristo Jesús. Entonces, nos odia. Por eso, y su pueblo, ¿verdad? Porque el fruto que tiene un ser humano cuando deja el pacto, cuando deja la cruz, no es de él, es de Satanás. O sea, yo cuando alguien me dice, maldito, hipócrita, demonio, fanático, yo digo, perdónalo, Señor, porque no es él. El que me está insultando es el que está dentro de él. De igual manera, un representante, cuando hace buenas obras, cuando da su vida, cuando vela, no es el ser humano, es el que está dentro, que es Dios. Recuerde, somos instrumentos únicamente, instrumentos. Entonces, mira cómo se han multiplicado mis enemigos, con odio violento me aborrecen. ¿Y cuál es el odio violento? Bueno, el odio es tratarme de convencer de bajarme de la cruz. Tratarme de convencer que Dios es amor, que vino por pecadores, que aproveche bien el tiempo, que tenga un trabajo, que tenga dinero, que tenga casas, que no vaya a la cruz como le dijo Satanás a Pedro. Señor, tú no tienes que padecer, tú no tienes que ir a la cruz. Son hombres violentos, que se disfrazan de ángeles de luz, recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces estamos hablando proféticamente de estos últimos tiempos. ¿Qué debemos de pedir? ¿Cómo debemos de estar al ver cómo está la iglesia, al ver la apostasía, al ver los principios de esa parte? ¿Cómo debemos de estar haciendo? ¿Cómo debemos de estar pidiendo? Guarda mi alma
y líbrame. Guarda mi alma, que no me vea, guárdame en una caja de fuerte, que no me vea el ladrón, Señor. Guárdame en tu castillo, guárdame en un búnker espiritual, guárdame en tu refugio, Señor. Que pase el diablo y que no me vea, que pasen los enemigos y no me vean, que pase el león y no me olfatee, Señor. Guárdame. Y el guardar es que no me quite su presencia, es que no me quite su diestra. Guarda mi alma, que es mi vida, y líbrame. Líbrame, Señor, cuando ponga en red. Líbrame, Señor, de su sabiduría. Líbrame, Señor, del engaño. Con tu bendita palabra, en el momento que quiera en mi vida, líbrame. Y no sea yo avergonzado. Que no me quiten, que no me hagan pecar, Señor. Que no me engañen como Adán y Eva y me dejen sin tu presencia. Me dejen desnudo y me dejen en la basura. Por favor, Señor. Y aquí estamos viendo un rey que no se jacta, que no dice yo soy pastor, yo soy apóstol, yo tengo tantos años de pastor. No, aquí estamos viendo un hombre pobre de espíritu, un rey pobre de espíritu, que no confía ni en él mismo. Como dijo Pablo, yo no confío ni en mí mismo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estamos viendo aquí lo que nos conviene pedir. Guarda mi alma y líbrame. En ti, porque en ti confié. En ti confié. Ahí está. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido, pues el tiempo, se me ha ido la hora de esta enseñanza que Dios me permite día con día. Yo deseo de todo corazón siempre, porque ese es el sentir de Dios, que podamos entender cuál es el buen camino y que todavía, a pesar de que está la apostasía y los principios de Dios de parto, yo sé que Dios no ha venido porque todavía quieren que muchos se salven. Yo deseo de todo corazón que sea para un fruto de salvación. Yo deseo que el trabajo de Dios y el trabajo de Cristo por medio de este siervo dé un fruto. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Mañana, si Dios me lo permite, continuaremos con la enseñanza número 34. Gracias.